Vamos a centrarnos en la unidad 3. Dentro de esta unidad 3 van a encontrar muchos temas, entre ellos hemorragia, contusiones, todo lo que son alteraciones de la conciencia. Dentro de las unidades, la más larga, la más extensa, es la unidad 3. Y por eso es que vamos a iniciarla hoy y seguramente podremos finalizar la clase próxima esta unidad. Sí les pido que por favor ya para la clase próxima culminemos el trabajo práctico para sacarnos todas las dudas y poder visualizar mejor si existen diferencias o no en los distintos signos vitales en función a la edad de cada uno. Van a encontrar en las últimas dos preguntas del trabajo práctico número 1 temas que tienen que ver con hemorragia y también tienen que ver con alteraciones de la conciencia y contusiones. En la guía número 1 de estudio, que podrían ya ir haciéndola para poder sacarse todas las dudas, van a encontrar todos los temas y preguntas relacionados con todos los temas. Eso les va a servir muchísimo al momento de estudiar y al momento de sintetizar todo lo visto, ¿sí?, para el primer parcial. ¿Qué entendemos por hemorragia? Las hemorragias es la salida de sangre, se conoce como la salida de sangre de los vasos sanguíneos. Es prioridad, como hemos dicho desde inicios de clase, que dentro de la evaluación inmediata tiene prioridad la hemorragia, ¿sí? Y esto es importante saberlo al momento de un accidente, incidente o de alguna urgencia o emergencia que puedan presentarse. Estos vasos sanguíneos muchas veces confunden hemorragia de qué tipo, de dónde, de la arteria, de la vena. Bueno, es importante saber cuál es el vaso que está lesionado, ¿sí? Y según el vaso lesionado, ustedes pueden ver que la hemorragia puede ser de una arteria arterial o de una hemorragia venosa, es decir, de una vena, o una hemorragia capilar. ¿Cómo diferenciar si se trata de una hemorragia arterial, venosa o capilar? Hay dos formas de diferenciarla. Una es el volumen de sangre y otro es el color, ¿sí? En general, en la hemorragia arterial, el volumen de sangre es mucho mayor, la sangre es color rojo brillante y en general, como pueden visualizar en la imagen, es como que se sale a chorro, ¿sí? En cambio, en la venosa es menor el volumen de sangre y generalmente es más bien oscura, es más oscura que la hemorragia arterial, es roja, en el caso de la arterial roja brillante y un poco más oscura en la venosa. En el caso de una hemorragia capilar es muy pequeño el volumen de sangre que pierden, generalmente se debe a heridas, generalmente heridas superficiales y generalmente el volumen, como les dije, es mucho más bajo. Entonces, si debo clasificar los tipos de hemorragias, sabemos que existen tres: hemorragias arteriales, venosas o capilares. Y van a tener que ver con la zona o el vaso sanguíneo del cual salen, ¿sí? En el caso de la hemorragia capilar es una de las más frecuentes, como les digo, y generalmente la van a encontrar en las heridas superficiales. La cantidad no es mucha, ¿sí? La sangre fluye en poca cantidad. En el caso de la hemorragia venosa, se produce por alguna vena lesionada y la sangre es un poco más oscura y fluye lentamente y de forma continua. Y en el caso de la hemorragia arterial, el sangrado se produce a través de una arteria, ¿sí? Es menos frecuente que la hemorragia venosa, pero es mucho más grave porque se pueden perder grandes volúmenes de sangre y esto puede provocar un shock hemorrágico. Entonces, según el lugar, también pueden clasificarla en hemorragias externas o en hemorragias internas o exteriorizadas. Las hemorragias externas son las que son comunes, por ejemplo, en el caso de las heridas. Las hemorragias internas salen de los órganos y las hemorragias exteriorizadas, la salida de sangre es por algún orificio, puede ser una nariz, oído u ojos.
Fíjense, lo importante es ver, según el tipo, la cantidad de volumen de sangre que ustedes pueden perder, y por eso es prioridad en una emergencia. La gravedad la va a determinar el volumen de sangre. Entonces, ustedes pueden ver si es masiva, ¿sí? Pueden llegar a perder hasta más de 2 litros de sangre, es decir, estamos hablando de más del 40% de la volemia. Y esto es grave y por eso es importante diferenciarlas. Si pierden 1,5 litros a 2, también no deja de ser grave y van a observar que la tensión arterial disminuye muchísimo, pero aumenta la frecuencia cardíaca para poder compensar esa disminución de tensión. El pulso es débil, hay sudor, palidez, ¿sí? En el caso, obviamente, de una hemorragia masiva, pueden llegar a un shock hemorrágico y eso provocarles la muerte, por lo cual, por eso es que es de gran prioridad el volumen de sangre que pierden y lo primero que se debe asistir es una hemorragia. En casos leves o moderados no hay tanto problema, más que nada en el leve, ¿sí? Y generalmente se ven heridas que son más bien superficiales. Y en las moderadas ustedes pueden observar cómo se puede llegar a perder de 700 a 1,5 litros, es decir, de un 15 a un 30% de la volemia. Lo importante es cómo actúo frente a una hemorragia. Lo primero que tengo que hacer es colocar una venda, ¿sí? Una gasa, más que nada, mejor dicho, una gasa, y hacer compresión en la zona donde se produce la hemorragia. Pero compresión con gran fuerza, no apretando nada más, con fuerza, ¿sí? Por encima de la herida. Aplique presión directa sobre la herida con el apósito o la gasa. Pueden ir poniendo gasa sobre gasa y de esa forma van a ir observando cómo puede ir absorbiéndose ese volumen de sangre. Pero ¿qué pasa cuando a través de esta presión no logro parar esa hemorragia? Entonces, recién ahí puedo utilizar un vendaje compresivo, ¿sí? Entonces sostengo ese apósito y empiezo a vendar con gran fuerza y por eso se denomina compresivo. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de mayor cantidad de sangre. Pueden también elevar el miembro, ¿sí? Y hacer vendaje compresivo. En general ya no se utiliza esto de, digamos, que lo van a ver al final, lo que se conocía, digamos, como, a ver, ya les digo, porque muchos me lo preguntan muchas veces, el torniquete, famoso torniquete. No se utiliza a menos que exista, bueno, una gravedad importante y donde vean que a través de las anteriores técnicas ustedes no han logrado parar esa hemorragia. Bien. La hemorragia externa, generalmente, ¿cómo voy a actuar? Bueno, protejo, alerto socorro. Si vemos que esa hemorragia externa, el volumen es muy importante, pueden llamar al 911, pero lo primero que tienen que hacer entonces, ya saben, colocar una gasa, hacer compresión directa sobre el punto de sangrado. Si continúa sangrando, insisten con una compresión directa y luego recurren al vendaje compresivo. En las exteriorizadas dijimos que es a través de un orificio, puede ser también por vómitos, entonces esto toma un diferente nombre en función a la zona. Por ejemplo, otorragia se denomina cuando la sangre se exterioriza a través de los oídos, epistaxis cuando el sangrado es a través de la nariz, hemoptisis cuando se produce un vómito de sangre o hematemesis cuando hay vómito de sangre. Por tos sería hemoptisis o por la boca, digamos, vómito de sangre, hematemesis. En cada caso, las causas pueden deberse a un montón de factores. Lo importante es que ustedes puedan asistir la situación presentada, ¿no? Verán, en el caso de una hemorragia de oído,
ven cómo se coloca la gasa en la imagen, pueden observarlo. Pueden estar producidas por ruptura del tímpano, una herida en cuerpo introducida o por un traumatismo craneal. Tienen que muchas veces usar guantes, si es que lo tienen, tranquilizar a la víctima, sentarla, hacerla que incline la cabeza y así ustedes pueden colocar bien la gasa y también sujetar con una compresa para que esa compresa pueda absorber esa sangre. En el caso de que sea por el orificio nasal, ¿sí? Ustedes pueden ver que está muy capilarizada esta zona y cómo puede producirse el sangrado. ¿Cómo diferenciar el caso de que sea una hemorragia interna? ¿Cómo sabemos que el sujeto pueda estar perdiendo sangre? Hay dos tipos, una la hematemesis, otra la melena. Ustedes pueden perder hematemesis porque hay pérdida de sangre a lo mejor en la parte alta del tubo digestivo, en estómago y demás, y al vomitar nos está diciendo que hay algo que no está bien por dentro, es decir, hay una pérdida interna de sangre y ustedes la van a exteriorizar a través del vómito. En el caso de la melena, muchas veces las heridas o las pérdidas de sangre pueden producirse a nivel intestinal y entonces ustedes, si esa sangre está digerida, la van a eliminar a través de la materia fecal y el color de esa materia fecal va a ser más oscura, ¿sí? Y entonces ahí tenemos dos tipos de sangrado interno, uno que puede exteriorizarse a través del vómito, otro a través de la materia fecal. ¿Cuál es la diferencia? Que la del vómito va a ser más roja, ¿sí? Y al ser una sangre digerida, en la melena la van a encontrar un poco más oscura. Para controlar la hemorragia, recuerden, primero compresión, ¿sí? En la zona del sangrado, luego elevación del miembro y el torniquete solo si fallan las técnicas anteriores, pero casi que ni se utiliza, ¿sí? Bueno, acá tienen ejemplo de la elevación del miembro, ¿sí? De esa forma evitan que la sangre fluya hacia la zona distante. Pueden hacer también presión de la arteria distal, es decir, la cercana, y así evitar que la sangre fluya. Y obviamente acá estarían incluidos todos y como les dije, el torniquete es, digamos, casi ni se utiliza, pero si vemos que la sangre no para de fluir, podemos utilizarlo.